escuchas de Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Mi nombre es Guadalupe Martínez y el día de hoy estamos con nuestro hermano portavoz. Y pues me gustaría que se presentara, hermano. Claro, pues bien, gracias por la invitación antes que nada. Y mi nombre es Eduardo Portavoz. Ya tiene un tiempo que sirvo a Dios por medio del ministerio de Dios en las calles. Tiene algunos años que estoy participando con ellos y pues también colaborando en mi casa, que es Amistad Cristiana Ecatepec. Bueno, pues en esta tarde está para contarnos un poco acerca pues de lo que ha vivido, parte de su testimonio, que sabemos que va a ser de gran bendición para todos los que nos están escuchando y viendo. Y bien, hermano, pues la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo es que conoció a Dios? Bien, hace 9 años tuve un encuentro con Dios. Fue algo sorprendente porque pues en sí yo decidí ir a la iglesia porque anteriormente me habían compartido pero muy poco, nunca permitía a nadie que pudiera darme bien la palabra de Dios, porque me burlaba de ellos. Yo me burlaba de las personas que me compartían. Entonces, hace 9 años, en diciembre del año 2010, yo caigo en depresión, una depresión muy fuerte, y un sábado, recuerdo bien, de ese mes, yo quería suicidarme, yo ya quería suicidarme. Entonces salí de mi casa para ir a correr. En ese tiempo me gustaba correr y salí a correr para pensar de qué forma hacerlo que no fuera tan doloroso. Entonces pues yo salí a correr y en ese momento pues estaba pensando en formas de cómo hacer, de quitarme la vida, ¿no? Y pues en ese momento vino una pregunta a mí, varias más bien, y yo empecé a preguntar, porque ese era un día donde había mucha gente en el lugar donde yo iba a correr. Entonces veía tanta gente y yo decía, ¿por qué no hay nadie aquí que me pueda ayudar? Estoy rodeado de tantas personas, pero no hay nadie que pueda ayudarme. Entonces salí de ese parque y me encontré a una persona que antes me había compartido. Era más fácil que esa persona me la encontrara pues, en el lugar donde vivo, que me la encontrara exactamente en ese lugar. Me acuerdo que así como me lo encontré, yo le dije, ¿sabes qué? Llévame al lugar a donde tú asistes. Y me llevó a una reunión. Entonces yo fui el que pedí, yo me veía ya en esa necesidad de Dios. Y es algo que Dios puso en mi corazón, ya desde antes Él estaba trabajando en mí. Entonces ahí tuve un encuentro con Dios en esa reunión y ese encuentro cambió mi vida, marcó mi vida, y desde ese momento pues volví a nacer y a partir de ahí empecé a seguir a Cristo. O sea que, ¿puede ser fácil la decisión de seguir a Cristo? No es fácil. No es fácil porque decir que sería fácil sería una mentira. Más bien creo Dios trabaja en el corazón del hombre para que el hombre pueda seguirle. Si Dios no trabaja en el corazón de una persona, si Dios no pone un corazón nuevo en una persona, un espíritu nuevo, una persona no va a poder seguirle. Entonces es todo un milagro. Por eso digo que en primera no es fácil, en el sentido de que el milagro que Dios hace en nosotros, y en segunda porque nuestro andar con Cristo no es algo sencillo. Eso es la diferencia en caminar en el mundo, en el camino angosto de Cristo, a ir en el camino donde todos transitan, todos van. Ese camino del mundo no es complicado en ese sentido de ir pues como va toda la corriente, ¿no? Pero ir con Cristo a veces no es fácil. Muchas pruebas, hay burla de la gente, hay falta de aceptación de la gente,
y más ahorita en estos tiempos, pues cada vez se convierte un poco más difícil por esa parte. Sí, así es. También nos platicaba acerca de una depresión que tuvo. Sí. ¿Cómo tomó la depresión las personas que lo rodeaban, su familia? Regularmente, pues, los familiares son los que ven lo que uno sufre al momento de tener una depresión. O también los amigos se dan cuenta de eso y hasta algunos nos pueden dejar de hablar. ¿Cómo actuaron esas personas? La depresión a veces es silenciosa. A veces podemos aparentar estar bien, que era en mi caso, o sea, aparentaba estar bien. Mi vida era muy social de cierta forma, pero eran formas de fugarme, ¿no?, de mi vida. O sea, yo prácticamente estábamos de fiesta de lunes a lunes, o sea, yo y mis amigos. En ese tiempo creía que tenía muchos amigos. Entonces, yo creo que nunca lo detectaron, tanto familiares y amigos, por la farsa en la que yo vivía. O sea, una vida aparentemente social, ¿no? Salir los fines de semana, ir a un antro, no sé, el fin de semana estar con amigos, en fiestas, en casas. O sea, todo eso crea una farsa y la gente cree que estás bien, ¿no? A veces por verte sonreír, porque estás bajo alguna sustancia o en ese lugar porque todo es de cierta manera felicidad, no se dan cuenta. Entonces yo creo que a veces la depresión es silenciosa y a nadie le gusta decir, oye, verdaderamente estoy mal o me siento mal. Y bueno, ahorita en ese tiempo las redes no tenían el auge que tienen ahorita. Ahorita nadie va a publicar, es que en mi vida va todo mal. O sea, publicamos las cosas buenas, publicamos que vamos a tomar un café, que vamos a comer a algún lugar y que vamos al cine, no sé cuántas cosas publicamos, pero difícilmente publicamos, o sea, esos momentos que son muy difíciles en nuestra vida o esos momentos que son muy secretos. Entonces, antes era algo similar, más que a diferencia, pues no había ese auge, no estaba ese auge de las redes sociales como ahorita. Entonces, en ese tiempo, pues todos creían que yo estaba bien. Al momento de conocer a Dios, el cambio fue luego, tardó, tuvo un proceso. ¿Cómo fue? Platícanos más acerca de eso. Fue un proceso, fue un encuentro que yo tuve con Dios, o sea, tremendo, y eso marcó mi vida, pero los cambios que vinieron a mi vida fueron un proceso. Fue un proceso alrededor de un año y medio, o sea, donde hubo una batalla por mi alma. O sea, había una batalla por mi alma. Entonces, pues muchas cosas no cambiaron y muchas otras cosas yo me negaba a cambiar. Porque a veces creemos que Dios tiene que hacer todo y hay cosas en las que Él ya las hizo, o sea, pero nosotros debemos de obedecer. Entonces me costó quitar, o sea, reformar mi vida. Fue todo un proceso. Alrededor de año y medio, o sea, parecía que no había muchos cambios, pero yo empecé así, o sea, empecé a aferrarme a Dios. Eso quizá fue algo que ayudó mucho, aunque no había cambios tan rotundos en mi vida, pues me empecé a aferrar, y Dios empezó a cambiar, empezó a limpiar pues mi círculo, ¿no?, de amistades, a limpiar hábitos, a quitar hábitos, a darme nuevos hábitos, formar en mí una nueva conducta a través de la renovación de mi mente. Entonces fue un proceso, pero fue algo que, por ejemplo, es que hay veces algunas personas creemos que ya se convirtieron, pero porque es que hay cambios muy drásticos en él, pero a veces no es una convicción las que tienen las personas. Pero hay otras personas que Dios se toma un tiempo y quizá al inicio no se ve un cambio, pero son personas en las que Dios formó convicción y continúan. En mi caso, o sea, el primer año y medio no fue así, tan rápido,
pero de ahí vinieron cambios, o sea, abandoné muchas cosas. Yo ahorita me dedico a otra cosa, pero antes era policía. Entonces ahí fue algo así como que me costó mucho dejar esa parte por todo lo que se mueve dentro de ese tipo de trabajo. Fue algo de las cosas que más me costó, pero hasta que yo entendí que no era lo que Dios tenía para mí preparado, fue que empecé a abandonar todo. Abandoné el trabajo, y no quiero decir que con eso todos tienen que dejar el trabajo que tengan, Sí, claro. y no, o sea, hay casos muy específicos, como el mío, que yo sí tuve que dejar ese tipo de trabajo porque no era lo que Dios quería conmigo. Como te digo, o sea, dejar amistades, dejar personas, y no porque las personas puedan ser malas, sino que simplemente a veces el continuar en esos mismos círculos te son tropiezo. Entonces Dios prácticamente me arrancó de toda la vida que yo estaba viviendo y me dio una nueva vida. El día de hoy yo ya no soy policía, o sea, gracias a Dios, Dios nos ha dado ideas creativas para emprender, entonces tengo oportunidad de emprender. Dios me dio una vida nueva totalmente, pero también algo que ayudó fue el escuchar su voz, el que Dios revelara qué propósito Él tenía con mi vida, porque a veces nosotros construimos una vida y la construimos quizá tan alto en nuestras fuerzas, pero viene Dios, o sea, y te muestra que ese no es el estilo de vida que Él quiere para ti, por muy bueno que te pueda parecer delante de tus ojos, y Dios te muestra, o sea, cuál es el plan, cuál es el propósito, y eso también fue lo que me ayudó, conocer qué propósito Dios tenía conmigo, para poder cambiar y alinearme a ese propósito. Sí. También en la parte familiar, regularmente la familia es la que más apoya, ¿no?, en cada una de las decisiones que tomemos, pero también a veces la familia se llega a molestar por ese cambio que empieza a ver, esa gran diferencia. ¿Cómo tomó su familia el que haya seguido a Cristo? Al inicio no fue algo fácil para ellos, porque por lo regular la gran mayoría de familias en México provienen de una religión tradicional, ¿no? Entonces la mayoría tienen esa religión, entonces el caso de mi familia es similar. Yo soy el primero que conoce de mi familia, después mis padres, pero al inicio no les fue sencillo. Fue para ellos en un principio como si yo hubiera abandonado las tradiciones familiares, entonces fue algo así como que no se explicaba, ¿no? Porque no les agradaba esa parte, ¿no? Y no solo a ellos, o sea, a mis demás familiares. Entonces, al inicio sí, en ese aspecto fue difícil, pero lo que los convenció fue el cambio, o sea, que ellos vieron en mí y vieron en la persona que Dios me convirtió, o sea, de cómo ellos me vieron, de ser un hijo rebelde a ser un hijo que ahora buscaba honrarlos, buscaba obedecerlos, buscaba respetarlos, un hijo que en vez de estar perdiendo su tiempo en la madrugada, en otros lugares, ahora estar en casa, ahora cumplir y respetando los horarios de casa, o sea, fue un cambio total, y ese cambio yo creo que fue lo que pudo más que esa situación de ellos creer que había abandonado las tradiciones familiares. También tocaba el punto de aprender a escuchar a Dios para poder caminar conforme a su propósito. ¿De qué manera usted escuchó la voz de Dios? Pues yo sé que a algunos les cuesta trabajo, pero yo sí soy de los que cree que Dios te puede hablar audiblemente. También, o sea, es muy importante, o sea, es primeramente a través de su palabra, ahí encontrarte tal cual en su palabra, pero pues vino, o sea, palabra de Dios, a través de escucharlo y a través que Dios enviara personas con una palabra para mi vida. Recuerdo que en esos 2 primeros años vino un amigo, bueno, ahora somos amigos, un amigo de Torreón,
vino acá y vino con el propósito de darme solamente una palabra que Dios había puesto en su corazón de él. Y ya en esa palabra fue muy específica. En esa palabra me dijo de qué forma yo le iba a servir a Dios. En esa palabra me dijo, me dio instrucciones, o sea, de cómo yo le iba a servir a Dios, así tal cual. Y me habló de los dones que Dios había puesto en mí. Entonces eso fue algo muy importante, porque es un ejemplo, que es algo que también ha sido parte de mi caminar. Dios ha enviado también personas que me han dado palabras con instrucción. Esa es una parte, pero también otra ha sido en esa intimidad con Él, en esos tiempos de oración, en esos tiempos de poderme yo acercar a Él, que Él pueda hablar directamente a mi vida, que yo pueda conocer cómo Él me ve y yo verme de esa forma, y la más importante en su palabra, o sea, que Dios llegue y pues sí, o sea, te dé una palabra y te diga cómo Él te ve y qué te ve Él haciendo, para qué naciste, para qué fuiste creado. Entonces yo creo que para mí esas tres han sido muy importantes: la palabra de Dios, los tiempos de intimidad con Dios, y cuando Dios envía personas llenas del Espíritu Santo a darte una palabra de parte de Dios. También sabemos que existen pues dos tipos de personas. Sí. Por ejemplo, en este caso el suyo, donde creyó y tomó la palabra y hubo un cambio. Pero también existen las personas que pues escuchan la palabra y pues la toman pero no la creen. En ese caso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Yo creo que ante todo primeramente lo tenemos que llevar delante de Dios. O sea, cuando recibimos algo, siempre filtrarlo tanto en esos tiempos con Él. Pero lo más importante es obedecer. Es que a veces confiamos mucho en nuestras fuerzas. Por lo regular, Dios siempre te va a llamar a hacer algo que va más allá de tus límites, que va más allá de tus pensamientos, que va más allá de tus posibilidades, más allá de tus fuerzas. Por lo regular, siempre Dios nos llama a hacer algo que va más allá de lo que nosotros pensamos. En mi caso, un ejemplo, a mí me decían, no, tú le vas a servir a través de la música a Dios. Y ya después que me especificaban en qué tipo de música, yo le decía, se lo dije así a esa persona, le digo, brother, tú estás loco, brother. O sea, como un policía se va a poner a cantar rap si los raperos odian a los policías. O sea, a mí no me cuadraba esa parte, ¿no? Pero él me decía, pues es lo que Dios me habló, y ya, y más adelante así fue. O sea, pero es un ejemplo, o sea, y muchas veces Dios no reta eso, y a veces no lo creemos porque estamos muy acostumbrados a resolvernos la vida con nuestras propias fuerzas y hacer cosas. O sea, decimos muchas veces, incluso como cristianos, decimos que estamos haciendo cosas para Dios, pero muchas veces estamos haciendo cosas en nuestra propia capacidad, ni siquiera estamos haciendo algo para Dios, porque si algo viene de Dios, siempre te va a retar a lo imposible o te va a retar a algo que va más allá de tus límites. Entonces yo creo que es un filtro. Tomar ese reto, ¿no? Sí, tomar el reto, obedecerlo, o sea, creo que es ahí donde entra esa negación, ¿no? El negarte a ti mismo, el tomar tu cruz. O sea, se puede aplicar aquí también, o sea, niégate a trabajar para Dios en tus propias fuerzas, niégate a creerle en tus fuerzas, sino niégate, o sea, y obedécele. Ya, o sea, sí, Dios es muy práctico, nosotros luego somos muy complicados. Así es, porque Él es el que nos da todas las herramientas para hacer las cosas, y a veces Él las hace por nosotros las cosas, pero nosotros no nos atrevemos a pisar el lugar en donde estamos y creer que en verdad Dios está obrando. A pesar de que las cosas van en contra de nosotros, Él siempre va a estar para cada uno de nosotros y disponible. También me gustaría saber, decía acerca de que Dios habló y especificó qué tipo de música, qué iba a hacer.
Cuando conoció a Dios, ¿después de cuánto tiempo fue que se cumplió eso? A los 2 años comencé a servirle a Dios. O sea, después de esos 2 años de proceso, vino un cambio. Llegó esa palabra de esta persona que era de parte de Dios. Entonces yo de ahí me empecé a activar, o sea, después de esos 2 años de proceso y cambio, me empecé a activar, o sea, y empecé a trabajar. Me acuerdo que a mí me gustaba el rap antes, ¿no? Pero nunca lo había practicado, por así decir. O sea, simplemente me gustaba escucharlo y era un fan, por así decir, un seguidor de ese tipo de música. Posteriormente me invitan a formar parte de un grupo eran chavos cristianos, son cristianos. Entonces vino esa invitación, trabajé un tiempo con ellos. En el 2012, recuerdo, me fui a Torreón. En Torreón tuve un primer evento, o sea, fue así como muy una cosa sobre otra, o sea, llegó todo, o sea, Dios ya tenía preparado un camino. Entonces ya fue a los 2 años que comencé, y me ayudó mucho también el conocer en ese tiempo a gente muy apasionada por Cristo, muy apasionada por servirle a Dios, muy apasionada por ganar almas para Cristo. En este caso fue Sabino M. Él es un ministro de Saltillo, y yo, o sea, en el primer evento fue algo que tuve. Ese evento me marcó porque yo, al verlo a él, o sea, cómo predicaba, cómo Dios lo usaba, y ver cómo era manifestado el poder de Dios a través de su vida, eso me inspiró mucho. Entonces, a partir de ahí, o sea, en ese viaje Dios me inspiró más todavía, me retó más, y de ahí, o sea, de ahí Dios fue poniendo a las personas. Más adelante, igual en el año 2012, ya aquí en México, conozco a un hermano que se llama MR, Ricardo Montiel. Lo conozco igual en un evento donde nos invitaron para predicar, o sea, para predicar. Ahí lo conozco, y él me presentan a otras personas, me presentan a otra persona que se llama Miguel Rivera, que es con quien a partir de ese año, o sea, desde que lo conocí, él me invitó a formar parte en ese tiempo, el ministerio que él traía se llamaba GC Proyecto, y empezamos a trabajar, y desde el año 2012 hasta la fecha empezamos a trabajar. Más adelante ese proyecto, por ciertas circunstancias, terminó, pero se pausó solo unos meses. A Miguel Rivera le hacen la invitación a formar parte de God in the Streets, y él queda como el líder de esa visión, pero aquí en México. God in the Streets es una visión que empieza en Perú, se expande por gran parte de Sudamérica y llega aquí a México, y él se hace cargo de aquí, de la visión aquí en Ciudad de México,